tal? Compañeros del Grupo Cultural y Deportivo San Bernardo, padres, público en general, a todos aquellos que nos siguen por las cámaras en el canal de YouTube de la página Deus Vult. Hoy les traigo un tema muy interesante y me gustaría comenzar por algo concreto. Pensemos en una pirámide. Todos conocen las pirámides. Ya se le imaginaron en su conocimiento. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en una pirámide o cuando ven una pirámide? Triángulo. Egipto. ¿Qué, perdón? Egipto. Egipto. ¿Por qué Egipto? ¿Por qué no México? Aquí en México también tenemos pirámides. Por antonomasia, cuando pensamos en las pirámides, pensamos en Egipto. Tiene que ver con una arquitectura. La cultura de los egipcios no solamente fue un pueblo que existió y ya de repente ya no está. Todavía son enigmáticos los jeroglíficos, las pirámides, su posición, las esfinges, toda la cultura que dejaron. Bueno, aplica para los egipcios su cultura, su arquitectura, las artes. En la antigüedad, las Sagradas Escrituras nos dice que el rey David se ponía a tocar la cítara e invitaba a todos los fieles, a todo el pueblo, para que cantaran con él. El pueblo hebreo usaba ya las artes. De hecho, a Moisés, Dios le dice que tenía que conseguirse verdaderos artistas para poder hacer el arca de la alianza. Si ustedes recuerdan, no dijo, ahí consíguete a uno, a ver qué te puede hacer. No. Quiero estas cualidades, con estas medidas, y que sean diestros. Usaban ya las artes. En el antiguo Grecia, ¿quién no se acuerda de aquellos templos magníficos que, dicho sea de paso, destrozaron o vinieron a desplazar a todos los demás pueblos nomás por su arquitectura? ¿Y qué pudo haber hecho una arquitectura? Templos más grandes, más espaciosos y que les ayudaba en este caso para poderse proyectar a los demás. Pero llega el pueblo romano y lo desfasa. ¿Qué inventó el pueblo romano? Todos hemos andado por la avenida de Vallarta antes de llegar a la Minerva. Hay unas puertas grandotas, arcos del triunfo. ¿Y qué tiene que ver perdón por la palabra, pero qué tiene que ver un cochino arco? Ese arco de medio punto que nosotros aquí los vemos afuera en el claustro, en la capilla, ese arco vino a revolucionar toda la cultura de lo que se conocía. Los arcos nos ayudaron para que los edificios todavía fueran más grandes, más espaciosos, se pudiera proyectar el sonido. Todos hemos visto esas películas donde salen hablando en el Coliseo. ¿Sí se escuchaban los oradores? Estaban los gladiadores peleando ahí y no faltaba el que narraba sus hazañas y lo escuchaban. No había micrófonos. Esto lo propició la arquitectura. Los primeros cristianos en las catacumbas se reunían y cantaban los oficios. Bueno, pero ¿qué no eran perseguidos por el César? Y luego todavía se les ocurría encerrarse y cantar de viva voz. Usaban ya las artes, usaban la cultura. En la Edad Media, nuestro patrono San Bernardo fue el principal promotor del arte gótico. ¿Todos conocen el templo expiatorio? Ese es un templo, se le conoce neogótico, porque no fue construido en la Edad Media, es nuevo, pero tiene las características de un gótico. Y San Bernardo decía a los monjes en el monasterio, aquí en el templo un crucifijo y las paredes blancas, no quiero más. Pero allá afuera en las parroquias para toda la feligresía, tiene que haber vitrales, tiene que haber pinturas, tiene que haber música. ¿Contradictorio? No. Él decía, nosotros como monjes ya nos alejamos del mundo, ya no ocupamos lo sensible, queremos proyectarnos hacia Dios. Pero sin embargo, toda la gente, toda la feligresía no tiene el mismo nivel que nosotros, que humilde San Bernardo, ¿no? No, necesitamos de las artes para podernos proyectar hacia algo más. Por eso es que los templos, cuando uno entra, tienen las puertas grabadas, tienen colores, esculturas. La Catedral de Milán, 3,800 estatuas adornando su perímetro. ¿Para qué tanta estatua? Los vitrales, los colores, ¿por qué tanto? Y de ahí vamos avanzando y nos posamos ahora en el Renacimiento. Llegamos ya al Renacimiento con sus artes, con su humanística, y nos empieza a cambiar la cultura. Hay más música,
hay más arquitectura, hay más facilidad de palabra. Y de aquí salen los misioneros que vienen a evangelizarnos a América. ¿Ustedes saben cómo nos evangelizaron? ¿Qué hacían? Llegaban con sus metralletas, como nos cuenta, con sus metralletas, con sus arcabuces, como nos dice la leyenda negra, llegaba y nos mataba. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el método que usaban los misioneros para enseñarnos? La religión. Nos venían a proponer la religión, pero ¿cuál medio usaban? La pobreza, pero plasmada en cuestiones prácticas. Los misioneros no hablaban nuestro idioma, nos enseñaron con dibujitos, nos enseñaron con esculturas y nos enseñaron con música. Entonces, tenían que saber dibujar bien, tenían que saber esculpir, tenían que saber tocar bien los instrumentos. Así fue como nos evangelizaron. Nosotros todavía en la actualidad, ¿cómo enseñamos a los niños? ¿Se fijan la importancia de las artes? Que desgraciadamente nosotros no la vemos. Y ahí todavía en el Renacimiento surge algo muy importante, la imprenta. ¿Alguien conoce el inventor de la imprenta? Nadie lo conoció, ¿no? Hace 500 años. ¿Alguien sabe quién fue el que inventó la imprenta? Gutenberg. ¿En qué siglo? Siglo XVI, año 1440. Esto facilita todo el conocimiento hacia la demás gente. No había libros. Los libros los transcribían los monjes. De hecho, hay pasajes donde se le aparece un santo San Bas a su discípulo y le dice, ten en cuenta que cada palabra que tú escribas es un pecado que se te va a perdonar. Y por ahí hubo un santo que tenía una palabra más escrita que sus pecados y se salvó. Tardaban meses en escribir los libros. La imprenta no, la imprenta revolucionó y así es como se empezó a trasladar todo este conocimiento. Las distancias se acortaron, era más fácil viajar de un continente a otro. Claro, no como ahora. Hoy en un día estamos del otro lado del continente. Antes eran meses, semanas y aún así fue rápido. Pero también hay un pequeño problema, o más bien grande. En este momento, cuando entra ya la imprenta, estaban en boga las teorías protestantes. Y así como nos ayudaron a nosotros para conocer, también nos ayudaron para que el protestantismo pudiera inyectar todo el veneno. El enemigo siempre ha usado de los medios para poder inyectar el veneno. De hecho, es uno de los que siempre está aportando capital para poder ver de qué forma se va a ayudar. El enemigo, como ya lo hemos visto, el catecismo siempre nos ha dicho que el enemigo del alma es el demonio, el mundo y la carne. Y estos siempre van a estar en boga en las tecnologías para hacernos caer, para hacernos perecer. Así llegamos entonces a los periodos del barroco, del clásico y del romántico. Ustedes saben, vienen muchos compositores, vienen muchas artes, se desarrollan ya la pintura, la arquitectura, la poesía, la escritura. Y ya hay una revolución que se le conoce como la madre de todas las revoluciones y de hecho es un cambio de época. ¿Alguien la conoce? Revolución Francesa. Pero aquí me voy a posar un poco más. Vamos a hablar un poco sobre las cuestiones auditivas, sobre la música. ¿Todos conocen los hertz? Los hertz es una medida que propiamente cuenta las vibraciones. Pum, 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 pum. Los choques que hay entre un cuerpo sonoro y otro los miden los hertz. En el periodo del romanticismo, cuando estaba la Revolución Francesa en boga, todos los instrumentos se afinan a 440 Hz. Todos escuchamos, hemos visto un diapasón, parecen como si fueran las tijeras de las bicicletas. Si lo suena uno y ¡ting! Ese sonido debe de tener característicamente 440 vibraciones por segundo. Y todos los instrumentos están afinados ahí. En la época del romanticismo estaban afinados todavía más. Nuestro cuerpo no estaba acostumbrado y se tuvo que acostumbrar a que hubiera más vibraciones en nuestro corazón, en nuestro cerebro. Nosotros vamos sentando en una fiesta y ¿qué es lo primero que se escucha? Pum, 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 pum. Ni bien va entrando uno, ya está uno bailando. Porque ese es el chiste.
Para eso ponen la música, para eso ponen las bocinas que reboten, para que uno empiece a bailar. En esta época, la música nos alteró de tal forma que nosotros queríamos matar al rey. Nosotros queríamos levantarnos contra la iglesia. Nosotros queríamos combatir a todos aquellos que pisoteaban al pobre. Y luego todavía vienen y nos ponen esta música. ¡Pum! Estalló. Pasa el tiempo. La revolución bolchevique en Rusia. Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ya nos encontramos. Algo tan básico, algo aparentemente tan simple, tan tonto. Y sin embargo, vamos a entrar ya a nuestro tema principal. Toda la música de origen africano, se fijan que es característica por los tambores. Es lo que buscan, alterar nuestro ritmo cardíaco. ¿Si se han fijado que en el templo no entramos con los tambores, aunque traigamos banda de guerra? Por esa razón. O entramos a bailar o entramos a rezar. No debe de haber esa frecuencia que nos altere, en este caso, nuestro corazón. Es importante conocer todos estos pasos porque ya les di en pocos minutos todo lo que la sociedad desde su creación ha sufrido, todo lo que la ha alterado, todo lo que la ha ayudado para bien o para mal. Somos lo que escuchamos, pero también somos lo que leemos, somos lo que vestimos, somos lo que hablamos, somos lo que comemos. ¿Y cómo influye todo esto en nosotros? ¿En verdad hay una tendencia general? O sea, lo mismo que un artista al otro lado del océano está predicando con su música, con sus costumbres, ¿es lo mismo que el artista que está aquí en México? Se nos hace raro, ¿no? ¿Todos escucharon alguna vez de los mensajes subliminales? ¿Sí saben lo que es un mensaje subliminal? Durante mucho tiempo en las grabaciones se escuchaba una palabra, en las grabaciones. Y aunque la música fuera muy tranquila, muy pacífica, siempre se mantenía un mensaje que se repetía, que nosotros no distinguíamos luego. Venía grabado. Y que era muy característico cuando poníamos la pieza al revés, se escuchaba ese mensaje. Uno está escuchando la pieza y sin embargo el mensaje era sangre, 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 sangre. En ningún momento dice sangre, aparentemente. Y sin embargo, por ahí ya venía el mensaje subliminal. ¿Creen que todavía existan los mensajes subliminales? Sí. ¿Ustedes creen que vienen mensajes ocultos en la música que escuchamos en la actualidad? Imagínense que todavía, aparte de lo directo que es el mensaje, viniera todavía oculto. Entonces, si es oculto, ¿por qué no quiere salir? ¿Qué nos están diciendo? Entonces, ¿será verdad que todo esto responde a algo en general? Pues desgraciadamente sí. Y ahí es donde viene nuestra preocupación. La tendencia en todo el mundo, la tendencia a la descristianización, pérdida de valores, cada vez ofender más a los grandes, que los jóvenes no respeten a los padres y que todo esto nos lo estén diciendo continuamente en lo que escuchamos. Claro que es una tendencia general y ahí es donde viene el apuro. Fulton Sheen nos decía que nuestra sociedad ha perdido todos esos ejemplos. Nosotros como adultos ya no se los dejamos a los chicos. ¿Por qué? Nosotros ya decimos, pues hay muchos libros, hay mucha información, está en internet, el muchacho que estudie. Señores, si nosotros no somos lo suficientemente críticos para alejarnos de ese tipo de información y de mensajes, ¿ustedes creen que un joven que está en pleno vigor, que todo lo malo para él es bueno, ¿ustedes creen que tiene suficiente criterio para poder salir adelante él solo? En primer lugar, es trabajo de los mayores, como ya lo habíamos dicho. Pero, ya conociéndolo, los jóvenes tienen mucha responsabilidad. Nosotros debemos de influir y de persuadir en las sociedades. Todos se acuerdan, pasaban unas cápsulas en la televisión, allá en mis años. Decía, si algo como esto te pasa, cuéntasela con más confianza le tengas. Y, ojo, mucho ojo, y luego pasaba una musiquita. Tit, 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 tit. ¿Esa persona con quién iba?
Ese joven que se veía en peligro, ¿quién era la persona de su más grande confianza? Es lo que nosotros pensamos, pero tal vez no. Quien más confianza le tenía era una persona igual como él. ¿Dónde estuvimos nosotros como padres en ese momento? Nosotros debemos de generar cierta confianza en los hijos, claro. Nosotros debemos de crearles ese sentimiento de que cuando tengan problemas se acerquen a nosotros. Porque somos sus padres. Porque ya vivimos todo eso y les podemos dar un mejor consejo. Nosotros de niños hacíamos cosas de niños, jugábamos, corríamos, también hacíamos vagancias. De jóvenes queríamos ser como los adultos. Y de adultos queremos ser como niños. Nosotros hemos perdido ya esos valores y nosotros ya no nos comportamos, en el caso del padre de familia, ya nos comportamos como un padre de familia. Ahora queremos ser amigo del muchacho, porque el muchacho necesita un compañero. Definitivamente sí, ya hablamos de la confianza, pero también necesita un padre y esa es nuestra responsabilidad. Ya nosotros como jóvenes, al arrimarnos y tomar consejo con nuestros papás, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué nosotros no aceptamos no ese yugo, sino ese consejo para no tropezarnos? Hemos escuchado todos ese viejo vocablo, ¿no? Que dice, si quieres llegar a viejo, oye consejos de los viejos. Nuestra generación, entonces, en definitiva, no toma su puesto en la sociedad. El padre quiere ser amigo del hijo y el hijo ahora le reprocha al padre y lo castiga. Por ahí cuentan de que estaba un muchacho en la sala sentado, ya disfrutando ya del fin de semana, ahí todo calmado, y la mamá pasa trapeando, barriendo y quitando todo, hasta que se para el muchacho y dice, no puedo más, mamá, ya no puedo verte así, vete por favor al cuarto a barrer. ¿En qué momento entonces nosotros hemos perdido ya ese respeto? ¿Ya nos estorban todos esos consejos que nos pueden dar? Como dicen, los patos ahora les tiran las escopetas. La filosofía nos dice que hay dos maneras de conocer, por expansión y por comprensión. Por comprensión es que nosotros agarremos un tema y lo conozcamos bien. Y por expansión, que conozcamos todo. ¿Cuál creen ustedes que sea la tendencia en la actualidad en el conocimiento de los jóvenes? Y no nomás de los jóvenes, también de nosotros como adultos. Por expansión. Creemos que porque conocemos de todo y hablamos de todo y callamos a todos, ya nuestro conocimiento es el recto. No sabemos argumentar, pero como en internet le damos una repasada al Face y ya vemos 10 artículos y nos hicimos un criterio y con este. No, señores, es importante poder conocer y que nosotros sepamos bien a lo que se refieren todas las cosas. Entonces, ¿cuáles son las artes que nosotros debemos preferir? Porque de artes estamos llenos. ¿Quién de ustedes no escucha música en su día a día? ¿No pasan por construcciones? ¿No escuchan un poema? ¿No bailan alguna pieza en su casa? ¿No cantan nada? Las artes es algo tan común que muchas veces lo despreciamos y no nos damos cuenta de cómo influye en nuestra persona. El verdadero arte recrea y alimenta nuestro espíritu. Pero nosotros, si planteamos un ejemplo, si ustedes tuvieran oportunidad de comerse un refresco de cola con un pan y tuvieran oportunidad de escoger con un buen corte de carne, con su buena guarnición de verduras, ¿cuál escogerían? Tal vez muchos prefieran el refresco de cola con el pan, pero ¿cuál es más nutritivo? ¿Cuál nos va a hacer bien al cuerpo? Y sin embargo, lo que ahora la sociedad nos da, yo no lo podría nombrar ni alimento. Y perdón por la palabra, pero nos estamos comiendo todo el estiércol que el enemigo quiere que nos comamos. Ya hablamos de la importancia de la música en nuestra sociedad y cómo ha modificado su proceder. Y es algo tan descuidado, como ya lo había dicho, que se nos hace tan normal. Recuerden que por este medio tan común, el enemigo inyecta siempre el veneno. Hablamos como nuestra estrella favorita. Queremos vestir como él. Hacemos todo lo necesario por parecernos cada vez más a él.
Y sin embargo, ellos ¿cómo nos ven? Pobres tontos, mira, si supieran por qué estoy yo aquí. Una vez estaban haciendo un reportaje sobre un concierto de reggaetón. Llegó una persona y estaba ahí en el concierto y estaban todos formados. Él estaba haciendo entrevistas y en una de esas entrevistas estaba un señor mayor, ya adulto. Un concierto de reggaetón. ¿Qué está haciendo este viejito aquí, no? Va y lo entrevista al señor. Señor, ¿a usted le gusta? Y dice, no. A mí no me gusta. Yo traigo a mis hijas, 2 muchachas. ¿Trae a sus hijas a un concierto de reggaetón? Dice, sí, claro, es que mire, las muchachas necesitan divertirse. Y qué mejor que lo hagan de una forma regulada. Además, es necesario para ellas. Perfecto, señor. ¿Ya sabe usted de toda esta bola de pelagartones cuál va a escoger para que perrie con su hija? El señor voltea y se le queda viendo molesto. Y le dice, no me diga que no sabía lo que venía, señor. Pues aparentemente el señor no. Él solamente iba para que sus hijas se divirtieran. ¿Cómo influye en nosotros entonces el arte y la civilización? Hablamos de reggaetón, pero también están los narcocorridos. Es tanta la violencia la que diario escuchamos que estamos tan acostumbrados, se nos hace tan natural. Nos vestimos con la ropa que toda la gente trae. Nos decía un maestro en la secundaria que él de joven dijo, yo nunca voy a usar pantalones acampanados. Y nunca usó, profe, y dice, no, sí llegó un tiempo en el que usé. Y luego, pues es que ya no hacían de otra cualidad. ¿Así vamos a estar nosotros? Vamos a hablar, vamos a pensar como toda esa gente que tenemos ahora como grandes estrellas. ¿Por qué? Porque no hay nadie más. Es importante que nosotros, tanto los adultos como los jóvenes, nos hagamos un criterio y que nosotros en realidad revisemos qué de todo lo que nos dicen, qué de todo lo que hay, en verdad es bueno y que nos puede traer un beneficio para nuestra alma. Ahora nosotros creemos que somos hombres de bien porque leemos. Vemos en la calle muchas personas que andan con su libro, ya nomás porque trae el libro, ya son personas buenas. Muchísimas lecturas que están mal. Muchísimos mensajes, muchísimas contradicciones, pero como traemos un libro ya somos gente de bien, ya somos gente estudiosa y razonable. Decía una persona, leída y escreída. Solamente porque leemos, no señores, hay que escoger bien lo que estamos. Creemos que sabemos porque tenemos el Wikipedia abierto a todas las posibilidades. Nuestro espíritu lo recreamos el fin de semana bailando todas esas canciones obscenas a las 2 o 3 de la mañana bajo los efectos del alcohol. Y eso es lo que estamos enseñándonos a nosotros mismos. Y nosotros somos los ejemplos de la juventud. ¿A dónde vamos a parar? Decía Marco Antonio Solís, que no tiene nada de malo escuchar las canciones, porque podemos alegar, no, es el folclore mexicano, claro, pero podemos escuchar algo mejor. No porque sea música mexicana es mala, o no porque sea una pieza clásica quiere decir que sea buena. Debemos nosotros siempre estar en el contexto, investigar y buscar. Habíamos hablado también del mensaje subliminal y tanta simbología que en la actualidad la sociedad mantiene y que nosotros nos damos de santos. Es que estamos a la moda, traemos nuestra camisa con un arco iris. ¿Sabemos las ideologías que nos están inyectando? ¿Quién nos ha saludado? ¿Saben lo que significa este símbolo? Cosas tan comunes que nosotros estamos propiciando en nuestro día a día. Cuentan en la historia de los tercios, hablaban de las mujeres holandesas. Y decía, las mujeres holandesas eran las preferidas de los soldados españoles. ¿Por qué? Porque aparte de ser hermosas, eran trabajadoras. Estamos hablando en el año 1500. Trabajadoras, campesinas, conocían 4 idiomas. Estaban trabajando y si tenían un momento libre, lo usaban para coser o para bordar. Eran las que prevenían la hacienda de la casa, cuidaban al marido, vestían a los niños. Eso sí, decía, a lo mejor eran medio sucias a las horas de comer, pero en su vestido siempre sin tacha. Les gustaba mucho leer y ese era el principal problema. ¿Por qué? Recordemos que los libros de aquel tiempo traían mucha información de los protestantes.
Por eso fue que en Holanda la mayoría es protestante. ¿Se fijan el contraste? Una mujer virtuosa, pero que por sus malas lecturas terminó cayendo al abismo. De hecho dicen que si las encontraban espiando, no las mataban. Decían, no, si encontraban que las muchachas servían de espías al ejército holandés, les cortaban la falda arriba de la rodilla. Ay, ¿cómo andan ahorita las muchachas en la calle? Pero imagínense estas señoritas verse en las calles de sus casas con la falda a medio cortar. Era una deshonra. ¿Cómo podía una muchacha? Nosotros podemos decir hoy, no, es que eran otros tiempos. Claro. Y así nos vamos a ir hasta llegar al momento en el que, ¿qué vamos a usar? Aquí Monseñor cada semana nos invita, nos dice que ya imprimió un libro nuevo. Ya estudió, ya revisó, ya nos digerió toda la información para que nosotros no nos cansemos en leer libros de 1800 hojas. Nos los pone en folletitos de 20, 25 páginas y aún así no los buscamos. Preferemos ir a las librerías grandes a ver cuál es el bestseller, el mejor con la portada, y lo que en realidad nos puede ayudar, lo desechamos, lo despreciamos. En esas lecturas encontraremos ejemplos de hombres, ejemplos de mujeres, de niños. ¿Quién no recuerda a todos esos héroes de la cristiada? Esas mujeres que en los tiempos de los primeros mártires preferían morir antes de ver machacado su honor. Si les preguntara ahora, de todas las canciones que conocen y que escuchan normalmente, ¿cuál es la que nos ayuda a nosotros fomentar las virtudes, fomentar los valores en nuestras casas, en nuestros hogares? Nosotros mismos le decimos, ya calla tu música, ya Marta, ten unas orejeras. Si nosotros ya vimos que es mala esa información, ¿por qué no nosotros no quitar eso? Estamos hablando, en este caso, hacia los jóvenes, pero nosotros también como adultos, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? Nosotros mismos en nuestro radio, ¿qué escuchamos cuando vamos camino al trabajo? Los caballeros en el Renacimiento estaban hablando de un general y decía, este general, vamos a dar su biografía. Este general se gradúa en una de las mejores universidades en España, conocedor del latín, matemático, le gustaba leer a no más poder, típico caballero medieval. Caray, ese era un caballero medieval intachable, conocía los clásicos, Homero, lo de la Ilíada, y dicen que los aplicaba en el campo de batalla como cuando te estuviera platicando. No lo quiero ver peleando, siempre en inferioridad numérica. ¿Ustedes creen que se iba a acordar de las batallas y hacer sus conjeturas para ganar esa guerra? Así lo hacían. Ese era un típico caballero medieval. ¿Qué pasaría si hoy volvieran a ser Gutenberg con su imprenta y vieran todo lo que degeneró su gran invento? El creador del papel, preséntele su revista de TV Notas. Tanto que tuvo que acontecer, tanto que al pasar de los siglos se tuvo que sufrir el mundo para terminar en lo que estamos hoy. Y así, aun cuando no entendamos, debemos ser, pues, hombres de valores, hombres y mujeres sin tacha, honorables, sabios, religiosos, virtuosos, alegres, pero con una alegría templada en la disciplina y en el cumplimiento de los deberes. Seamos los ejemplos de la sociedad. Si no hay, entonces nosotros seamos. Si nadie ya nos transmitió esos ejemplos, nosotros seamos entonces esas personas que pongan el dedo en la llaga y que modifiquen en todo lo que ha degenerado nuestra sociedad. Capaces de influir en todos los individuos para bien, educándonos en las buenas costumbres y no en las modas groseras, cultivando la ciencia, pero con argumentos eternos, con argumentos verdaderos, practicando las artes con estética para recreo de nuestras almas, y que el arte de la verdad inflame nuestro pecho de tal manera
y que la música de nuestras voces resuene en todos aquellos que alguna vez y durante tantos siglos repitieron este himno. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera.